Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión del grupo de estudio del libro Durantia. Esta vez estamos en el epígrafe 6, la personalidad en el universo, del documento número 1. Perdón, sí, el documento es el número 1, el Padre Universal, efectivamente, de la parte primera, el universo central y los superuniversos. Así es. Y estamos en la página 29 del libro regular. Y sin más, comenzamos a leer y dice así. La personalidad humana es la imagen sombra, espaciotemporal, proyectada por la divina personalidad del Creador. Y jamás se puede comprender adecuadamente realidad alguna mediante el examen de su sombra. Bueno, en el pasado epígrafe estuvimos viendo la personalidad del Padre Universal. La personalidad del Padre Universal, bueno, pues es la personalidad focal, original, absoluta, máxima, personalidad infinita, personalidad eterna, personalidad causante, personalidad toda abarcadora, personalidad perfecta. Es la cima de la personalidad, es el epítome de la personalidad. Bien, la personalidad humana es la mínima posibilidad de personalidad. La mínima porque para poder hablar de personalidad hay que hablar de un mínimo de intelectualidad, ¿de acuerdo? Y además de un mínimo de capacidad potencial de conciencia moral. Por eso, a partir de que el ser humano es una especie con consciencia autorreferente, es decir, consciente de su propia consciencia, es decir, con un nivel intelectual suficiente para ser consciente de su propia identidad y de la relación que tiene con el resto de identidades, y además susceptible de adoptar una mínima decisión moral, una mínima distinción entre el bien y el mal, a partir de ahí ya se puede considerar que tiene personalidad a los solos efectos de poder tener una evolución espiritual y aspirar a actualizar su capacidad espiritual potencial y a llegar a ser como la personalidad epítome, arquetípica, la del Padre, avanzar hacia ella. Por eso, la personalidad humana es la imagen sombra espaciotemporal, es decir, es como si de la idea máxima de personalidad, que es la del Padre, pues sí, sobre esa idea, solo que completamente limitada, relativa, imperfecta, ensombrecida, es la personalidad del Hijo. Por eso decimos que la personalidad de los hijos materiales, la personalidad de las criaturas evolutivas del tiempo y del espacio, en palabras del libro Durantia, la personalidad de los fragmentos del soñador, en palabras de un curso de milagros, es decir, el ser humano es el mínimo en el cual se puede hablar de que hay una personalidad
con capacidad potencial de tender hacia la personalidad divina. Por debajo no, porque por debajo no hay unas características esenciales de la personalidad. Bueno, vamos a hablar, como creo que este epígrafe de hoy da tiempo también para entretenerse un poco porque no es demasiado largo. Vamos a hablar de las características mínimas de la personalidad, en mi opinión, que yo creo que pueden hacer comprender perfectamente todo esto que hemos dicho al principio para comentar esta frase. En el libro que estoy ahora mismo escribiendo, bueno, lo acabaré cuando lo acabe, ¿no? Pero ahora mismo, bueno, pues precisamente ha habido una coincidencia y es que estoy hablando de la personalidad, por eso lo tengo ahora mismo fresco, ¿no? Entonces, yo creo que para poder hablar de personalidad, claro, la personalidad en el mundo, pues en nuestro mundo, siempre se define en referencia al ser humano, porque, bueno, pues, ¿cuál es la personalidad? La característica esencial o nativa del ser humano, porque no conocemos a otros seres que cumplan estas características, ¿no? Y esas características, la fundamental de la personalidad es la capacidad de reconocimiento por el sujeto que ostenta la personalidad, capacidad de reconocimiento de otras personalidades y de tener una relación con ellas. Esa es la principal característica por la cual nosotros podemos decir, aquí hay una mínima personalidad. Hemos dicho, consciencia autorreferente, consciencia de la propia consciencia y de la propia identidad. Sé quién soy y sé que sé quién soy. Mínima conciencia moral, capacidad básica de distinción del bien y el mal y poder efectuar una elección en función de esa escala de los opuestos. Por lo tanto, consecuentemente, capacidad de reconocer a otras personalidades y de tener una relación con ellas. Y luego, además, unas características observables en nosotros y que, por lo tanto, al ser observables en nosotros, podemos ampliar, podemos extender a toda personalidad. Primero, la univocidad. No hay dos personalidades iguales. Segundo, la invariabilidad temporal. La personalidad es invariable. Puede manifestar grados de desarrollo evolutivo, pero esto de la invariabilidad de la personalidad y la univocidad nos llevan a distinguir entre una personalidad innata y una personalidad interpretativa. La personalidad innata sería ese sesgo estilístico personal propio de cada uno que pone de manifiesto cuando se expresa. Por ejemplo, la expresión creativa, la expresión artística, la expresión comunicativa, la expresión gestual, con independencia de las vivencias previas de esa personalidad. Por ejemplo, hablando de los humanos, dos personas, imaginaos, que son gemelos y tienen exactamente las mismas vivencias. No podrían tener exactamente las mismas vivencias porque sencillamente no son la misma individualidad. Son dos individualidades, cada una tiene una ubicación en el espacio, con lo cual ya la percepción que tienen del mundo y su relación con él es diferente desde que son pequeños, porque uno nace primero que el otro, porque ya a partir de ahí empiezan a diferenciar a uno y a otro y a llamarle con nombres diferentes, pero serían lo más parecidas posibles. Bien, bueno, pues hay un sesgo estilístico personal que es absolutamente diferencial, ¿de acuerdo? Y luego, aparte,
hay otro aspecto de la univocidad, no solo ese sesgo estilístico nativo, diferencial de cada uno de los seres humanos, sino aparte que el hecho de no poder tener las mismas vivencias y la misma, por tanto, referencia sociocultural, vivencias con los padres, vivencias con los hermanos, vivencias con los profesores, vivencias en su ambiente, educación recibida, entorno, con lo cual, pues, aunque hubiese un mismo sesgo estilístico personal para todos, aún así, la personalidad dinámica evolutiva no podría ser igual entre dos personas, debido a que la personalidad interpretativa necesariamente ha conformado un filtro interpretativo diferente. La personalidad sociocultural no puede ser la misma, pero la univocidad es previa. Esto se refleja, por ejemplo, en el estudio de los tipos de personalidad. A mí, particularmente, pues me gusta mucho la configuración que realiza el eneagrama de los tipos de personalidad. Entonces, bueno, pues ahí se puede ver claramente que hay una clasificación. En este caso, bueno, pues el eneagrama realiza una previa clasificación de 9, pero como cada tipo tiene pues 2 alas, pues ya estamos en 18. Es una forma de clasificarlo, pero ya se ve que hay una univocidad previa. Eso es una clasificación, pero si vas a la persona, no hay dos personas iguales en personalidad innata, en el sesgo estilístico personal de cada uno originario, en esa diferencial expresión artística, creativa, comunicativa, gestual. ¿De acuerdo? Bien, esa univocidad de que no hay dos personalidades iguales en el universo, no las hay. Primero, porque no hay dos personalidades iguales de forma innata. La personalidad ya veremos que es un don que otorga el Padre. Y debido a que el Padre ya lo hemos visto, pero lo veremos con más ocasiones, y además, esto que voy a decir proviene de diversos textos espirituales que coinciden en esta idea. El Padre, debido a que a cada uno de nosotros nos considera su único hijo, Él nos otorga una capacidad de relacionarnos con Él a cada uno diversa de la que le otorga a cualquier otro. Y esto funciona no solo para las creaciones en el entorno divino, fuera del sueño, despiertos, no solo para las creaciones de los hijos de Dios en estado natural. A cada creación que realizarían tendría su propia personalidad, sino que también abarcaría a todas las criaturas evolutivas del tiempo y del espacio, fabricaciones fragmentarias de los hijos soñadores. No hay dos personalidades iguales en el universo porque no hay dos individualidades reales o potenciales. Dentro del sueño somos potenciales, no somos reales. Pero no hay dos personalidades idénticas, porque es un don del Padre exclusivo para cada una. ¿Y por qué? A partir de la observación de la univocidad de la personalidad, deducimos que tiene que provenir de una personalidad focal, epítome, cima, infinita, absoluta y eterna. Porque no podría manifestarse una univocidad, una diferencia completa de personalidad de cada uno de los seres vivos, no podría manifestarse si no proviniesen todas de una personalidad infinita. ¿Se entiende? ¿Cómo va a haber una infinidad de personalidades si no provienen de una personalidad infinita? La mera característica de detectar que cada
una de las personalidades de cada ser vivo. Simplemente aquí en nuestro planeta y en este momento. Simplemente en la experiencia personal de cada uno. Simplemente detectar eso ya te puede llevar a la idea de Dios. ¿Cómo es posible que cada uno de los seres vivos a los que conozco, y no hablo solo de los humanos, sino a las personalidades potenciales animales, todo el que tenga mascotas, haya tenido trato con animales, sabe que tienen rasgos de personalidad distintos uno de los otros? Esa mera observación te lleva a la idea de Dios. Así de maravilloso es esto. ¿Cómo puede haber siempre personalidades distintas unas de otras? Porque todas provienen de la personalidad infinita. Bien. La personalidad humana es la imagen sombra espaciotemporal proyectada por la divina personalidad del Creador, y jamás se puede comprender adecuadamente realidad alguna mediante el examen de su sombra. Claro, lógicamente, esto es como el mito de la caverna de Platón. Si tú estás viendo las sombras en la pared de la caverna de lo que ocurre fuera, las sombras son burdas representaciones de la realidad exterior. Es decir, tú no puedes deducir cómo es la personalidad del Padre, salvo indirectamente, como por ejemplo, pues por esta observación de decir, ahí va, la infinita diversidad de personalidades, el que cada individuo, cada ser vivo manifiesta una personalidad diferente de todas las demás, tiene que llevarme a la idea de que hay una personalidad infinita. Bien, perfecto, bueno, pues eso es indirecto. Pero no puedes deducir los rasgos de personalidad del Padre, arquetipo de personalidad infinita, a partir de los rasgos de personalidad del Hijo, porque están ensombrecidos, son relativos, imperfectos, potenciales, susceptibles de evolución. A lo largo de la historia se ha pensado que Dios manifestaba los rasgos de personalidad pues, de los reyes, iracundos, justicieros, en fin. No, no. ¿De acuerdo? Jamás se puede comprender adecuadamente realidad alguna mediante el examen de su sombra. Es evidente. Las sombras deben interpretarse en términos de la verdadera sustancia. Es al revés. Lo que quiere decir esta frase es que tenemos que poder imaginar que las personalidades que conocemos nosotros en esta experiencia físico-material son las personalidades sombra, ¿no? Bien. Pues ahora, una fórmula sería decir, a ver, imagínate que cada una de las personalidades que conozco no tuviese defectos, fuese perfecta en todo. Y ahora acumula la perfección de toda la infinita variedad de personalidades. Y eso te podría llevar a tener una cierta idea tendencial, un dedo que apunta hacia la luna, de lo que estamos hablando de una personalidad máxima, cima, epítome, de esa personalidad infinita, absoluta y eterna, que es la personalidad del Padre. Dice, Dios es para la ciencia una causa, para la filosofía una idea. Fíjate que yo creo que esto es intercambiable, porque también podríamos decir, Dios es para la ciencia una idea, para la filosofía una causa. Yo podría admitir igualmente, pero bueno, por algo está así dicho, ¿no? Siempre que no sea un error de traducción, por algo está así dicho. Para la ciencia es una causa. Bueno, pues la causa motora del mundo físico-material que conocemos, pues para muchos científicos puede ser Dios. Para la filosofía, una idea. Bueno, pues en lógica tiene que haber una causa incausada y eso es una idea. Perfecto. Para la religión, una persona, incluso el amante Padre Celestial. Claro, efectivamente.
y empezamos a comprender el por qué tenemos personalidad. Porque nuestra personalidad nos sirve para poder identificar a otras personalidades, a cualquier otra personalidad, y relacionarnos con ella. Entonces, la religión es religar es reunir a lo que puede reunirse. ¿Y qué puede reunirse? Lo que puede reconocerse. ¿Y qué puede reconocerse? Lo que goza de personalidad. ¿Y por qué nosotros gozamos de personalidad? Pues porque tiene que haber alguien superior que nos la haya otorgado. No hay otra posibilidad. Sí, bueno, podemos seguir pensando, no, el hombre, bueno, es el hombre, en fin, la sopa prebiótica, y, en fin, y las ranas, los peces, los reptiles, las aves, los mamíferos, los homínidos y el Homo sapiens, y bueno, pues aquí estamos. Bueno, no, yo sinceramente, yo no lo puedo admitir desde un punto de vista lógico, ¿eh? No ya espiritual, lógico, ¿eh? No ya de experiencia espiritual, sino desde un punto de vista lógico filosófico no lo puedo admitir, ¿eh? Pero bueno, bien, por eso digo, la religión permite llevarte por el camino del reconocimiento de la personalidad divina como una experiencia íntima e individual, porque tú eres capaz de reconocer a otras personalidades y tener relación con ellas, ¿vale? Eso es fundamental. Dios es para el científico una fuerza primordial, motora del universo ex máquina, ¿no? El universo físico-material en cuanto a su funcionamiento operativo. Bueno, pues el científico no obnubilado por el método científico, pues puede llegar a la conclusión de que efectivamente tiene que haber una causa motora. Dios es para el científico una fuerza primordial, esa fuerza primordial, origen de esa organización y estabilidad del universo físico. Bien. Para el filósofo, Dios es una hipótesis de unidad. Sí, porque bueno, pues el filósofo al final se da cuenta de que tras la apariencia de los accidentes hay una misma sustancia. Desde Aristóteles, bueno, pues eso es una hipótesis. Para el religioso, Dios es una experiencia espiritual viviente. Ahí es donde estamos diciendo, no podría ocurrir que hubiese una experiencia espiritual viviente de Dios, salvo que tuviésemos una capacidad de reconocimiento de la personalidad. Igual que reconocemos la personalidad, tú, por ejemplo, pues no reconoces como una persona a una piedra, ni te relacionas con ella. Reconoces como persona a alguien que goza de personalidad, o sea, cualquier otro ser humano. Incluso reconoces la potencialidad de personalidad en animales superiores, no humanos. Pues, las mascotas, en fin, los homínidos, etcétera. Y tienes cierto trato personal con ellos, puedes tener cierta relación personal. No limitemos la personalidad a las personas humanas, sino vayamos a esa característica que hemos dicho al principio de conciencia de autorreferencia, de conciencia moral. Esa conciencia moral es lo que determina que personalidad sea lo del ser humano y no lo de los animales, aunque sí en los animales hay potencialmente esa capacidad futura, ¿de acuerdo? En cuanto haya un mayor desarrollo intelectual que permita un mínimo e incipiente desarrollo espiritual que permita efectuar esa decisión moral, es potencial. Pero nosotros, lógicamente, sabemos reconocer a una persona o a una persona potencial y algo que no lo es. Y eso nos permite tener una experiencia espiritual viviente del Padre, que por eso las revelaciones le llaman Padre,
porque nosotros podemos reconocerle como una persona amante, protectora y cuidadora nuestra. Un padre. No es casual que la espiritualidad profunda y todas las religiones en general, salvo las panteístas, hablen de Dios como el Padre, porque nosotros tenemos capacidad de reconocer a una persona amante, a un padre, ¿vale? El concepto inadecuado que tiene el hombre de la personalidad del Padre Universal puede ser mejorado solamente mediante el progreso espiritual del hombre en el universo. Bien, a ver, históricamente, pues a Dios se le ha considerado un ser, pues eso, temible, en fin, justiciero, riguroso, que podía manifestar pues una cierta inflexibilidad, en fin, el pecado mortal, el infierno y tal, ¿no? O sea, bueno, pues se ha asemejado, se ha dicho, bueno, como nosotros somos así, pues el Padre es similar a nosotros. Es decir, no se podía tener un concepto de la personalidad del Padre superior a lo que la propia evolución y estado mental en cada momento del religioso le permitía. Por eso, el concepto que tiene el hombre de la personalidad del Padre puede ser mejorado solo mediante el progreso espiritual del hombre en el universo. Cuanto más evolución espiritual manifestamos, más capacidad de comprensión de la personalidad del Padre Universal podemos alcanzar. Eso también es lógico. Luego, reconozcámonos una fuerte limitación, al menos de experiencia íntima, de reconocimiento de la personalidad del Padre, mientras nosotros no tengamos un mayor nivel evolutivo. Con lo cual, no pensemos que podemos reconocer la personalidad del Padre. Sí que podemos ya, en ese reconocimiento de que no reconocemos la personalidad del Padre porque nosotros mismos no tenemos suficiente evolución espiritual como para poder reconocerla, lo que sí podemos ya es realizar una aproximación conceptual de la infinitud de la personalidad del Padre. En ese sentido, podrías decir, a ver, vamos a ver, yo, cualquiera de nosotros, por ejemplo, en el eneagrama te dice, mira, tú eres de este tipo de personalidad, pero hay grados de desarrollo. El grado de desarrollo 1 es muy cafre, muy cafre, muy cafre, muy egoico, muy egoico, muy egoico, y el 10 pues es totalmente evolucionado en lo que en este plano físico máximo puedes evolucionar. ¿De acuerdo? Entonces dices, claro, pues entonces, bien, pues el Padre tiene que ser la mega perfección. Claro, el Padre es la mega perfección de la personalidad. Tú dices, bueno, yo fíjate si tengo capacidad de mejora. Bueno, pues eso, multiplícalo por 7.000 millones. Y entonces, pues, por decir algo, ¿no? Y te puedes imaginar la personalidad del Padre Universal, no solo en atributos de divinidad, que son máximos porque son absolutos, sino por el carácter de infinidad que es que esa personalidad es capaz de tratar con toda la miríada interminable e innumerable de personalidades, tanto de la realidad de allí como de la subrealidad fabricada de aquí. Y eso te puede dar una aproximación de lo que es la personalidad del Padre. Y aún así, el Padre tiene aspectos personales y también tiene aspectos impersonales. Y eso ya sería imaginarse qué es Dios. Imaginarse, bueno, de una forma muy burda, ¿no? Todo es todo. Todo y todas las infinitas posibilidades personales y no personales, reales y potenciales y estáticas y dinámicas. Todo lo que te puedas imaginar y nunca podrías ni imaginarte, eso es Dios. Bueno, pues es un camino, ¿no? Un camino también lógico de
de llegar a una idea de Dios. Para nosotros, que gozamos de personalidad, es un padre. Y es la forma más clara que tenemos de alcanzar cada vez una experiencia espiritual viviente mayor de Él. Bien. Y llegará a ser el conocimiento humano de la personalidad del Padre verdaderamente adecuado solo cuando los peregrinos del tiempo y el espacio, nosotros, en esa evolución que tenemos que realizar, más allá de esta vida físico-material, alcancen finalmente el abrazo divino de Dios, del Dios viviente en el paraíso. El paraíso es la antesala del puente que te lleva de la percepción al conocimiento. ¿De acuerdo? Bueno. No perdáis jamás de vista las perspectivas antipodales, polares, opuestas, de la personalidad tal como es concebida por Dios y por el hombre. Hemos dicho que Dios es la personalidad focal, epítome, cima, máxima, y nosotros la mínima. Nosotros somos la mínima entidad vehicular a la que se le puede atribuir la mínima expresión de personalidad. Porque muchas veces ni siquiera somos conscientes de nosotros mismos y logramos efectuar una decisión de distinción del bien y el mal. Alguna vez la logramos efectuar, no siempre, somos la mínima expresión, ¿de acuerdo? Por eso la personalidad de los animales, si bien nosotros podemos reconocerla, es aún potencial, porque no tienen esos mínimos de conciencia, de autorreferencia y conciencia moral. No los tienen aún, pero bueno, son fragmentos que podrán evolucionar también hasta poder tenerlos, igual que lo hicimos nosotros. No perdáis jamás de vista las perspectivas antipodales de la personalidad tal como es concebida por Dios y por el hombre. El hombre ve y comprende la personalidad mirando desde lo finito hacia lo infinito. Claro, el hombre proyecta lo que conoce de su propia personalidad y de la de los demás, y de ahí va hacia lo infinito. No puede alcanzar porque su estado mental no le permite alcanzar un mayor concepto de la personalidad. Dios mira de lo finito, de lo infinito a lo finito. Dios mira de lo infinito a lo finito. Por el contrario, el hombre posee el tipo más bajo de personalidad. Dios, el más alto, incluso supremo, último y absoluto, claro, encima, total, todo abarcador además. Origen de toda personalidad, origen de la infinita diversidad de personalidades y cima máxima inalcanzable de atributos de divinidad. Los atributos de divinidad es a donde tenemos que llevar nuestra personalidad en la búsqueda hacia Dios. Incrementar los atributos de divinidad es elevar la calidad de nuestra personalidad a la búsqueda de la personalidad divina. Por lo tanto, los mejores conceptos de la personalidad tuvieron que esperar pacientemente la aparición de ideas mejoradas de la personalidad humana. Claro, en la barbarie del año, pues eso, 100.000 antes de Cristo, pues los dioses, bueno, pues se les hacían sacrificios humanos uno detrás de otro, pensando que tenían que colmarse de sangre para poder conceder una lluvia o una suerte a la tribu, ¿no? Entonces, bueno, claro, los mejores conceptos de la personalidad tuvieron que esperar pacientemente la aparición de ideas mejoradas de la personalidad humana.
el concepto de la personalidad de Dios históricamente tuvo que esperar a la propia evolución de la personalidad humana, ¿de acuerdo? Ahora somos muy cafres, pero de verdad, lo cafres que hemos sido justo antes de cada una de las revelaciones de época y lo cafres que podíamos haber sido si no hubiese habido influencia de allí aquí, si no hubiese habido revelaciones de época y ayudas constantes y continuas en nuestra mente, bueno, pues podría haber sido el ego, bueno, pues sí, claro, el ego en la máxima expresión de lo más extremo, ¿no? De hecho, bueno, pues, en fin, la época de los dinosaurios es bastante descriptiva, ¿no? Todos comiéndose unos a otros constantemente, ¿no? Bien. Por lo tanto, los mejores conceptos de la personalidad tuvieron que esperar pacientemente la aparición de ideas mejoradas de la personalidad humana, especialmente la revelación ampliada de la personalidad, tanto divina como humana, en la vida de otorgamiento en Urantia de Micael, un hijo creador. Cuarta revelación de época, Jesús de Nazaret. Especialmente, ¿por qué especialmente? La revelación ampliada de la personalidad del Padre y de cómo un ser humano puede alcanzar el máximo de personalidad aquí. Fijaos, a lo largo de la historia, nos dice el libro de Urantia, el concepto de la personalidad divina tuvo que esperar a la propia evolución de la personalidad humana. Según el hombre iba siendo mejor, iba entendiendo que Dios tenía que ser mejor. Y todo eso, dice, especialmente hasta la circunstancia más importante que le ha ocurrido a Urantia, a nuestro planeta Tierra, en toda su historia, que es haber recibido la revelación específica y personal de un Hijo de Dios creador paradisíaco de la orden de los Micaeles, soberano de nuestro universo local, completamente despierto, uno de nuestros hermanos, no soñadores, aparte de haber recibido antes las visitas de otros hijos de menor divinidad, de menores atributos de divinidad, por estar más lejos su creación de Dios Padre, pero especialmente la revelación ampliada que nos hizo Jesús de la personalidad tanto divina como humana en la vida. Tuvimos una gran suerte. Aumentó muchísimo nuestra capacidad para conocer la personalidad de Dios a partir del mensaje de Jesús y de su ejemplo de cómo se puede divinizar una personalidad humana. Vale. Dice, el espíritu divino prepersonal que mora en la mente mortal, el ajustador personalizado, el ajustador del pensamiento, se personaliza después. Previamente es prepersonal. Se personaliza precisamente cuando el humano en el que está decide el compromiso firme de ir hacia Dios y entonces ya la personalidad humana se funde con el ajustador del pensamiento prepersonal dándole personalidad y se convierte en un ajustador personalizado. Bueno, todo esto son tecnicismos del libro de Urantia. Pero el espíritu divino prepersonal, ese fragmento divino en nuestra mente que mora en la mente mortal, lleva en su presencia misma la prueba válida de su existencia actual.
Pero solo puede comprenderse el concepto de la personalidad divina por medio del discernimiento espiritual de experiencia religiosa personal genuina. ¿Esto qué quiere decir? Que la garantía de que nosotros podemos elevar nuestra personalidad hasta el punto de que haya un punto de no retorno en la búsqueda de la personalidad divina, eso se debe precisamente a tener un fragmento divino en nuestra mente. Si no tuviésemos un fragmento divino en nuestra mente, no habría garantía de que puedes elegir ir a Dios. Vale, hay garantía de que todos nosotros podemos elegir ir a Dios. Hay garantía, porque en cuanto tomamos la primera decisión moral, nos dice el libro de Durantia, más o menos con 5 añitos, lo que se dice el tener uso de razón, viene el ajustador del pensamiento y ya se queda. Se queda hasta que decidimos. Y es una decisión que realizamos en libre albedrío. Si la decisión es voy hacia Dios, entonces hay una fusión con ese fragmento divino, Él adquiere personalidad y tú adquieres ya la garantía de que a partir de ahí vas hacia Dios. Es una elección que has realizado. Si no, como eres una fabricación ficticia, pues se acabó. Porque obligarte no se te obliga. Eso sí, garantía de que puedes decidir hacerlo, la tienes. Toda persona humana o divina, fijaos que aquí el concepto de personalidad se relaciona con el ser humano porque no conocemos más. Ya pues por debajo están los chimpancés y esos no son humanos y no, o sea, solo somos los humanos. Entonces aquí personalidad se equipara a ser humano, pero no, evidentemente no. Toda persona, humana o divina, porque una persona, ya hemos dicho antes lo que era, una persona es un ente individual que goza de personalidad y la personalidad tiene unas características. La principal, reconocer a otras personalidades y poder relacionarse con ellas. ¿Vale? Como solo conocemos aquí al ser humano con esas características, pues ya está, pues el ser humano. Y también los animales vemos que tienen una potencia de personalidad, lo que pasa es que no cumplen los otros requisitos de conciencia moral y consciencia de autorreferencia, pero pueden lograrlo. Toda persona humana o divina puede ser conocida y comprendida independientemente de las reacciones externas o de la presencia material de esa persona. Esto significa que nosotros ahora mismo conocemos a los demás porque vemos sus cuerpos, porque como nosotros en nuestro plano físico-material hemos realizado un diseño de experiencia en la cual pues, tenemos cuerpos y sentidos físicos y solo nos permitimos ver lo que entra por los sentidos físicos, pues vemos los cuerpos. Pero tenemos plena capacidad para reconocer a otras personas sin cuerpos, por la experiencia interna, sentirlas, sentir su certeza, la experiencia espiritual viviente. Por eso, toda persona, humana o divina, puede ser conocida y comprendida independientemente de las reacciones externas o de la presencia material de esa persona. Puedes no tener presencia material, puedes no tener reacciones externas. Externas se refiere aquí en el campo de juego del sueño. Pero internamente puedes reconocer a cualquier otra personalidad, incluyendo la personalidad cima, la personalidad del Padre Universal. Cierto grado de afinidad moral y de armonía espiritual es esencial para la amistad entre dos personas. Si no tienes cierta afinidad moral, es decir, misma escala de valores, y armonía espiritual, si no tienes un cierto parecido en tus anhelos espirituales, pues no vas a tener amistad.
¿de acuerdo? La amistad entre dos personas se debe a la afinidad en ciertas cuestiones. No hace falta que sean todas, pero sí en algunas. Aquí, bueno, pues habla, lógicamente, de la afinidad moral y de la armonía espiritual. Y habla en términos esenciales. Nosotros aquí podemos tener amistades, creemos que son amistades y disfrazamos esa amistad pues porque nos divertimos mucho con fulano y no sé qué. Pero fíjate, vamos a cambiar el sentido de la frase. Para la amistad entre dos personas es esencial, para la amistad verdadera, esencial, cierto grado de afinidad moral y de armonía espiritual. ¿Vale? Es un bonito concepto que nos deja el libro de Urantia. Para que haya amistad real entre dos personas, es esencial cierto grado de afinidad moral y de armonía espiritual. Una personalidad amorosa difícilmente puede revelarse a una persona carente de amor. Aceite y agua. No estás en el mismo plano de valores. Desde algún punto de vista se podría decir que no estás en la misma frecuencia energética. Aun para acercarse al conocimiento de una personalidad divina, para acercarse al conocimiento, aun para eso, todas las dotes de personalidad del hombre deben consagrarse totalmente a ese esfuerzo. La devoción reservada, parcial, será infructuosa. ¿No suena esto a lo que nos dice Jesús en un curso de milagros? Que mientras tengamos la mente dividida entre los dos maestros, el externo y el interno, nunca podremos reconocer quiénes somos en realidad. Mientras obedezcamos a los dos maestros, mientras pretendamos convalidar y compaginar dos sistemas de pensamiento, no podremos reconocer quiénes somos. Bueno, pues esto es lo mismo. Para acercarse al conocimiento de una personalidad divina, todas las dotes de personalidad del hombre deben consagrarse totalmente a ese esfuerzo. No puede haber división entre los dos maestros, el ego y el espíritu. Tiene que haber una consagración completa al espíritu. Hay una coincidencia perfecta con lo que nos dice Jesús en la sexta revelación de época, curso de milagros y aledaños. Hay varias a partir de mitad del siglo XX que son, pues desde 1960 en adelante, son sexta revelación de época. Todas coinciden además en la no dualidad, ¿no? Y todas nos dicen esto mismo que nos dice la quinta revelación de época. Cuanto más completamente se comprenda el hombre a sí mismo, cuanto más completamente comprenda el hombre quién es el Cristo en él, el Espíritu, y aprecie los valores de personalidad de sus semejantes, con la visión espiritual de sus hermanos tal como son en realidad, tanto más anhelará conocer la personalidad original, con mayúsculas, personalidad original aquí en el texto. Y tanto más sinceramente luchará ese ser humano que conoce a Dios por llegar a ser como la personalidad original. Es como un imán atractivo. Cuanto más lo conoces, más te atrae. Cuanto más lo conoces es cuanto más te conoces, porque tu naturaleza es la suya. Pero es un conocimiento interno, es un conocimiento del Espíritu, del Cristo en ti. Podéis arguir sobre opiniones acerca de Dios, arguir intelectualmente, pero la experiencia con Él, interna, y en Él, existe por encima y más allá de toda controversia humana y de la mera lógica intelectual. Son dos órdenes de realidad diferentes, las disquisiciones intelectuales teológicas, por un lado, de la experiencia íntima, interna,
viviente de recibir los valores divinos, todos procedentes del mismo origen, a través de los milagros. Es muy diferente la especulación intelectual de la vivencia del amor divino. El hombre que conoce a Dios describe sus experiencias espirituales no para convencer a los incrédulos. Siempre hago aquí una asociación con el materialismo científico de los incrédulos. Tengo ahí cierto sesgo, sino para la edificación y la satisfacción mutua de los creyentes. No puedes convencer a nadie intelectualmente. O eres un obrador de milagros y para eso tienes que relacionarte con esa persona como Dios quiere que te relaciones con él. O no podrás trasladar el valor divino en esa interactuación con una disquisición intelectual. No vas a poder convencer. No se convence por aquí, se convence por el corazón. Suponer que el universo puede ser conocido, que es inteligible, es suponer que el universo es una creación de la mente y está administrada por la personalidad. ¿Por qué nosotros podemos conocer el universo? Porque tenemos la capacidad potencial de hacerlo. ¿Por qué tenemos la capacidad potencial de hacerlo a diferencia de las piedras? Porque estamos dotados de personalidad. En el libro de Urantia se dice que estamos en el circuito de personalidad del Padre. Es como un hilo que sale del Padre, une a todas las personalidades de dentro y de fuera del sueño y vuelve al Padre. Entonces todos estamos en el circuito de personalidad que nos permite conocer al Padre, a cualquier otro que esté en ese circuito, a relacionarnos con el Padre y con cualquier otro que esté en ese circuito, reconocerles como iguales y comprender todo lo que hace el Padre y todo lo que hace cualquiera que esté en ese circuito. Por ejemplo, comprender el universo. Obra de los soñadores con la aquiescencia y colaboración del Padre, pasiva y activa. La mente del hombre solo puede percibir los fenómenos mentales de otras mentes, sean ellas humanas o sobrehumanas. Tenemos la capacidad, por tener personalidad, de reconocer a otras personalidades, sean humanas o no, porque la personalidad no es una característica humana, es una característica divina, que le es dada, donada, otorgada a todas las criaturas, por el paradigma del amor infinito del Padre, por bajas que éstas sean, por demente que haya sido su fabricación. Si la personalidad del hombre puede experimentar el universo, hay una mente divina y una personalidad real oculta en alguna parte de ese universo. Si nosotros tenemos capacidad de progreso espiritual, y aquí ya comprobamos que la tenemos, solo puede deberse, nada más, esto es otra lógica aplastante, a que hay una ligazón que nos permite avanzar en ese conocimiento. Si no existiese esa ligazón, el circuito de la personalidad en la cual estamos todos unidos, no podríamos conocer para evolucionar. No podríamos corregir la percepción en términos de un curso de milagros, porque no habría una capacidad de ese reconocimiento, no habría una capacidad de sentir esa certeza.
implícita en la evolución espiritual. No la habría. La certeza la tenemos debido a la personalidad. Dios es espíritu, personalidad del espíritu. El hombre también es un espíritu, personalidad potencial del espíritu. Dios es personalidad no solo real del espíritu, sino absoluta. El hombre es personalidad relativa e imperfecta y potencial del espíritu, ya llegará. Jesús de Nazaret alcanzó la plena realización de este potencial de personalidad del espíritu en la experiencia humana, en lo máximo que en este plano se puede alcanzar. Hace poco había una pregunta, oye, ¿se puede alcanzar a Dios en el plano físico-material? Es infrecuente. Imposible, en la mente no hay nada, pero es muy frecuente. Es decir, en la práctica no. En la práctica, en el plano físico-material, se puede alcanzar un máximo. Eso nos lo mostró Jesús. Ese es el máximo. ¿De acuerdo? Luego la evolución continúa. ¿Vale? Jesús de Nazaret alcanzó la plena realización en la experiencia humana. La plena realización de este potencial de personalidad del espíritu en la experiencia humana. Luego se sigue evolucionando. Por lo tanto, su vida de alcanzar la voluntad del Padre llega a ser la revelación más real e ideal que tiene el hombre acerca de la personalidad de Dios. Su vida. Por eso es muy interesante conocer la vida de Jesús. Por eso la vida de Jesús es magnética, es atrayente al máximo. Ya sea la de los evangelios, que es muy rigurosa y muy fidedigna. Pero claro, tenemos otras vidas de Jesús reveladas aquí en el libro de Urantia. Cuarta parte, la vida de Jesús, pero en revelación. Claro, todo lujo de detalles y garantía de coherencia y de certeza para quien siente que el libro de Urantia es una revelación, claro. Y nos dice, la vida de Jesús llega a ser la revelación más real e ideal que tiene el hombre acerca de la personalidad de Dios, por ahora, en esta fase. Aunque la personalidad del Padre Universal tan solo pueda ser comprendida mediante una experiencia religiosa real, no intelectual, religiosa, de corazón, de búsqueda del Cristo, del Espíritu, interna. Aunque la personalidad del Padre tan solo pueda ser comprendida mediante una experiencia religiosa real, en la vida terrena de Jesús hallamos inspiración. En la vida, en el ejemplo y mensaje de los hechos y palabras de Jesús, en el contenido, hallamos inspiración por la demostración perfecta de dicha realización y revelación de la personalidad de Dios. La demostración perfecta. Lo dice el libro de Urantia. Revelación más adecuada de la personalidad del Padre que tenemos a nuestra disposición, que nos pueda mejor inspirar, la vida de Jesús. Mejor si es por revelación, no, que no por retocamiento histórico. Mejor por revelación. Aquí está. En la vida terrena de Jesús hallamos inspiración por la demostración perfecta de dicha realización y revelación de la personalidad de Dios en una experiencia verdaderamente humana. Bien, este ha sido el epígrafe La personalidad en el universo. Espero que se haya comprendido lo suficiente, lo mínimo como para tenerlo claro para todo el resto del libro de Urantia. El siguiente epígrafe es el 7, el valor espiritual del concepto de la personalidad.
vamos a ir enriqueciendo el concepto de la personalidad. Es importante, es un tema transversal a toda la espiritualidad profunda, la cuestión de la personalidad. Hay que comprenderla bien, es precioso, merece la pena. Espero que lo hayamos conseguido. Lo vamos a dejar aquí. Justo llevamos 1 hora. Prospector, hasta la siguiente.